Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El presidente de la República, Gabriel Boric, llegó a Buenos Aires para participar en la 7ª cumbre de CELAC. El mandatario chileno estará presente junto a la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, donde se reunirán presidentes o cancilleres de 33 países, que en esta edición volverá a contar con la presencia de Brasil. Llamaba la atención la participación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero a última hora se anunció que no viajaría a la Argentina por amenazas a agresiones contra la delegación boliviana. Agresiones es el término que utiliza el régimen de Maduro. Lo que probablemente arriesgaba, y era casi seguro porque estaban anunciados, eran manifestaciones en protesta de muchos, de miles de venezolanos, o alguna parte de ellos, una parte de los miles de venezolanos que han tenido que salir de sus países porque no tienen condiciones para vivir en su país y han ido a la Argentina, o a Chile, o a Colombia, u otros países, y ellos probablemente, opositores al régimen de Maduro, se iban a manifestar. Probablemente eso, salvo que ellos hayan tenido información en otro sentido que no se haya hecho pública. Pero el caso es que Maduro no fue, no asistió. En la cita, los jefes de Estado abordarán temas como seguridad alimentaria y energética, salud, inclusión social, desarrollo sostenible, transformación digital y la infraestructura para la integración regional. La agenda del presidente Boric contempla reuniones con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Ken Dong-yu, y con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. En su retorno, el mandatario chileno tiene previsto viajar hasta Aysén para iniciar una gira de 2 días en la región y participar en distintas actividades. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, en el marco de esta cumbre de la CELAC, vemos las fotos ahí. Llegó el recién estrenado, el recién asumido presidente Lula Inácio da Silva de Brasil, a juntarse con Alberto Fernández, un presidente que está en bastantes problemas, a considerar por la situación, no solamente el apoyo o el bajo apoyo que está teniendo la población, sino que la altísima inflación, el altísimo porcentaje de argentinos que están bajo la línea de la pobreza, el tremendo problema económico que está viviendo, más los problemas políticos internos de su propia coalición. Alberto Fernández en ese contexto recibe a todos los mandatarios y a Lula. Y Lula llega con una propuesta muy llamativa, si se le puede llamar de algún modo, que es esta idea de hacer o de explorar una moneda común llamada Sur, que estos dos grandes países de nuestro continente quisieran, insisto, explorar y eventualmente invitar a otros. ¿A quién? Por ejemplo, a Chile. ¿Cómo debería tomarse esa eventual invitación? Tomamos contacto con el expresidente del Banco Central, hoy decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio. José, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Es una moneda o es una invitación que valga la pena explorar a tu juicio? Mira, no está muy claro efectivamente lo que quieren. Hoy día estuve leyendo ahora en la tarde la declaración que dicen, y la verdad que primero, si hay una cosa que no puede existir, que no va a existir y que no tiene ningún sentido, es tener una moneda común, es perder la capacidad de tener política monetaria, de poder tener tipos de cambio que se ajusten ante problemas externos. Es el problema que la única unión monetaria que conocemos en serio y que transitó fue la europea, que ha tenido muchas dificultades y sigue teniendo muchas dificultades. Sin embargo, y para no extenderme yo en el problema que tienen estas unidades monetarias, en particular en Latinoamérica, unirse un país que el año pasado tuvo casi 100% de inflación, con países de baja inflación, ¿cómo tú puedes manejar una moneda así? ¿Cómo financias el fisco? Que en Argentina usan financiamiento monetario, no, los otros países no, en la inmensa mayoría porque son bancos centrales independientes y tienen la inflación controlada. Entonces, ¿quién le pasaría? ¿Este Banco Central Latino le pasaría a Sures a Argentina? No funcionaría. La verdad que el gobierno y el mismo ministro de Hacienda ya mencionó que no es una idea
muy atractiva. Sin embargo, leyendo la noticia, lo que dicen, y que eso es como distinto, y la verdad que tampoco es muy efectivo ni tiene mucha atracción, es que sería una moneda, si los países no renunciarían a sus propias monedas. Esto fue lo que Claro. yo leí Sí, sí, sí. hoy día en la tarde. Mantengan las monedas Eso propias. lo que tendrían es que crearían una unidad de intercambio en la región para evitar el dólar. ¿Por qué? Y lo dijeron claramente Brasil, porque Argentina no tiene dólares, porque en el mundo, ¿qué es lo que uno hace? Uno cambia pesos por dólar y puede hacer todas las transacciones internacionales, ¿no es cierto? Mm. Pero Argentina no tiene dólares, uno puede ir con pesos y no va a encontrar dólares y tiene un montón de restricciones y no hay libertad cambiaria. Entonces, ¿qué hacen? En vez de pagarle con una moneda, usarían los pesos, digamos, para comprar esta especie de moneda de transacción que usarían para pagar en Brasil. Esa es como la lógica que yo entiendo que Ya, tiene. pero esto es Pero una en ese moneda, caso, sería yo una le digo moneda. que es que eso es lo mismo que darle un crédito. Sí, Yo porque digo, Argentina, no me pagues en dólares. Mm. Yo te presto los reales para que tú puedas hacer las transacciones aquí, para que tú incluso puedas llevar tus dólares, pero tú quedas con una deuda conmigo. Entonces, que en un caso podría ser con las características de una moneda que compró y que después tiene que cambiarla, pero la verdad que no es una cosa muy efectiva que tenga mucha Mm. racionalidad. Ah, Por lo tanto, yo creo que van a tener largas discusiones, porque en el fondo el problema de fondo es que Argentina no tiene capacidad de comprar en el exterior. Y su moneda, nadie va a estar vendiendo en pesos si es una moneda que se desvaloriza 30, 40% en pocos meses. mm, Entonces, no tienen una moneda. mm, Y el mm. problema de fondo de Argentina es que tiene una economía sin control inflacionario y obviamente ese es el problema de fondo. No es que Du- tengan una moneda y que inventemos nosotros unos papelitos para pasarnos entre nosotros y después intercambiarlo. y el problema también de un gasto fiscal que es exorbitante, que no pueden financiar de ninguna manera más que con deuda en Argentina Y con emisión. y con El Banco emisión. Y la Central todos emisión, los años en su programa monetario designa una parte de la creación del dinero para poder pasarle plata al fisco. ¿Qué es eso? Le llamamos impuesto a inflación, porque ¿qué es lo que está haciendo? Está emitiendo en exceso y esa emisión en exceso significa aumento de los precios y en el fondo lo que está haciendo es extraer de la gente el impuesto a inflación. ahora, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, muy elegantemente, dijo que por ahora, es casi sarcástico lo encontré yo, estamos cómodos con nuestra política monetaria y con nuestras propias autoridades, nuestras instituciones. De alguna manera, Chile tiene que, para entrar a cualquier conversación de cualquier tipo, garantizarse a sí mismo que nadie le va a entrar a cuestionar, por ejemplo, su autonomía del Banco Central, que ha sido clave en el desarrollo chileno los últimos años, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas que no están aseguradas en otras partes del mundo. En Latinoamérica, por ejemplo, si tú vas a países como Colombia, incluso Brasil, son países que tienen bastante autonomía al Banco Central, que han cumplido un papel muy efectivo, y yo creo que ningún país va a estar dispuesto a renunciar a su moneda y a su capacidad política monetaria. O sea, en el fondo, pensemos en el caso de Europa. En el caso de Europa, los países se unen, tienen una moneda común, pero, por ejemplo, cuando hay una recesión en Italia y una expansión en, 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 en Francia, por ejemplo. Alemania, ¿Ya? uno lo que tiene que hacer es decir, Italia debería tener una política monetaria expansiva, pero no la puede tener porque es una política Claro. común del bloque. Por lo tanto, no tienen política monetaria y tampoco tienen ajuste cambiario, que es lo que le digo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Transferencias fiscales, que son relativamente limitadas, pero que han hecho un esfuerzo y por eso se hacen préstamos entre países para que algunos países puedan tener en algunos momentos una expansión. Pero en Latinoamérica las políticas monetarias han funcionado bien, el régimen cambiario de flotación cambiaria ha funcionado bien. Es súper impresionante, hay que darse cuenta. Saquemos a Argentina y Venezuela, que son casos bastante especiales. Hemos pasado por las peores crisis de las últimas décadas del último siglo. Pasamos por la crisis financiera internacional 2008-2009. Tuvimos bastante turbulencia, ¿no es cierto?, con el retiro del estímulo monetario de Estados Unidos, el taper tantrum que se llamó el 2013, cuando estaba en crisis Europa. Después tuvimos la pandemia, que es una crisis pero inédita, de una magnitud brutal, y en todos esos casos la política monetaria, el ajuste cambiario, la capacidad de proveer liquidez, de tener nuestra propia capacidad de inyectar
dinero si necesitamos y de retirarlo si no lo necesitamos. Esa no vamos a estar renunciando a eso, se ha funcionado también. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Y el único lógico uno podría decir, claro, a Argentina le conviene, le serviría, pero a Argentina le serviría simplemente para poder hacer transacciones internacionales. Y si uno quiere establecer mecanismos, se podrían establecer mecanismos de deuda con todos los riesgos que tiene la deuda argentina, que son muy buenos para no pagarla. Defaultearla, que se llaman, le llaman ellos. Defaultearla. Si es que esa es la palabra que sabe, no existe en castellano. Defaultearla y con quitas, que se llaman. O sea, ¿cuánto dejan de pagar? Una quita del 50%. Entonces, no. Claro. Es un llamado a tratar de buscar mecanismos de cooperación. Sí. En nuestra región hay montones de siglas, y el CLAF, la CAF, está lleno de cosas, no sé, el Mercosur, todas las cosas. Y la verdad que hemos tenido bastante poca efectividad con esos esfuerzos. Sí, nadie muy serio. Lo que tiene que tener es una economía sana. Nadie muy serio, un economista serio en un sector que yo he escuchado, ha considerado esta como una idea siquiera para sentarse a leer un poco un paper muy profundo, porque a simple vista parece bien descabellado. Déjame cerrar por un minutito que me queda. Cerrar ese capítulo porque quiero hacerte una pregunta que es muy clave. Hoy en los bancos, a través de la Asociación de Bancos, anunciaron 4 medidas, muchas de ellas muy técnicas, mucho más complejas que el Basilea, que aquí que allá. Pero hay otras que dicen que un anuncio de reestructuraciones de deudas de las personas. Cuando saben, no sé si tú pudiste leer eso, son reestructuraciones de deuda parecidas a las que se hicieron alguna vez en la pandemia, que eran bastante más generalizadas. Usted no puede pagar su cuota, bueno, vamos a reestructurar su deuda, le corremos 2 cuotas a lo mejor para el final. Y en fin, hay espacio para a lo mejor que cada banco con cada uno de sus clientes pueda reorganizar sus deudas, pero ¿hay algún manejo posible con los precios de eso? Porque las tasas de interés están mucho más altas que hace 2 o 3 años, o eso es inamovible. ¿Para cuándo ves tú que pueda cambiar un poquito la política monetaria y bajar las tasas de interés en Chile? No conozco el detalle del tipo de reestructuración, y son cosas que hacen los bancos y deberían estar haciendo. Sí, les van a anunciar pronto. Es de poder hacer ajustes a los calendarios de pago con el propósito de poder recuperar. ¿Cierto? Nadie gana cuando los clientes no pagan. Ahora, obviamente las tasas en Chile hoy día son más altas. Hay 2 fenómenos importantes. Primero, hay un fenómeno que tiene que ver con una cosa más estructural, que tenemos menor base de ahorro por los retiros de los fondos de pensiones. Pero también hay una cosa cíclica que tiene que ver con el Banco Central, que ha subido la tasa de manera muy importante para contener la inflación. ¿Y para qué? Para enfriar la economía lo suficiente, ¿no es cierto?, para que la inflación ceda. Y es mucho mejor que lo haga de manera anticipada que lo haga tarde, porque si lo hace tarde tiene que subir más la tasa y el ajuste es mucho más fuerte. Esto no es gratis. Y el Banco Central, el Banco Central de Chile y los bancos centrales de América Latina fueron los primeros en empezar a subir la tasa, y parte de eso porque tenemos una bastante mala historia inflacionaria. Ahora, ¿qué es lo que uno debería prever? Y esta yo creo que estamos en un momento, un tremendo desafío, porque nosotros aplicamos una cosa que se llama esquemas de metainflación, que cuando la inflación está muy alta, apretamos, la inflación cae, son situaciones de boom. Cuando la economía entra en un periodo recesivo, los precios empiezan a ceder, nosotros empezamos a soltar la política monetaria. Lo importante es, ¿qué es lo clave? ¿Cómo se devuelve la inflación? Y en eso no tenemos experiencia histórica donde todo el mundo está con inflaciones altas, nosotros están todos tratando de bajarla, hay bastante credibilidad, pero tenemos grados de incerteza. Todas las perspectivas son que este año en el mundo entero la inflación debería ceder. ¿Qué implicancia tiene eso en el caso de la economía chilena? Que en la medida que nosotros ya hemos visto, salvo una sorpresa hace un par de meses, nosotros hemos visto, al menos cuando tú ves el gráfico, veo un pequeño descenso en la inflación. En la medida que este descenso se vaya manteniendo y vayamos teniendo la convicción de que es una cosa que viene persistente, hay espacio para que en los momentos que la economía se empiece a desacelerar, el Banco Central tenga espacio para apoyar con una política monetaria expansiva. Pero no se ve en el corto plazo ni en el mediano. No se veía, pero la reducción ha sido un poquito más lenta. Se veía el primer trimestre de este año. Yo creo que probablemente hacia el segundo trimestre es un tema que se va a estar discutiendo, y es de esperar que sea la discusión con una inflación que está cediendo y que tiene tantos costos para las familias. Interesante, porque más allá de reestructurar deudas en plazos de pago, los precios de los créditos, que son las tasas de interés, es lo que seguramente la gente más se está fijando y que lo tenga más complicado. José Gregorio, muchísimas gracias como siempre por recibirnos. Mucho gusto haber conversado contigo, que estés muy bien, chao. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos.
Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa, alarmas Tepillé, con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Fíjese que el Ministerio Público en la zona de la Araucanía ha hecho un estudio, un registro de la violencia en esa zona durante el año que acaba de terminar, el 2022. Y las cifras, o algunas de sus cifras, son generan bastante optimismo respecto a que han bajado. Y esto en el contexto, sí, de un estado de excepción constitucional que sabemos que hace un tiempo ya opera en la zona. Solo decirle, por ejemplo, que los delitos de violencia rural disminuyeron más de 40% durante el 2022 en la Araucanía. Entremos más en profundidad en otras mediciones y además de las mediciones, cómo se siente, cómo se palpita en el territorio mismo. Para eso nos vamos a la Araucanía y conversamos con José Montalva, que es delegado presidencial de la Araucanía. José, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, es una cifra que deja bastante que pensar, ¿no? Porque en algún momento fue discutida esta medida. Hoy, afortunadamente, bueno, se discute también, pero hay bastante más consenso de que mientras no tengamos una solución más estructural, que no tengamos a que encontremos otro camino, esta vía de la excepción constitucional ha servido para bajar los índices de violencia. ¿Cuáles son las percepciones que ustedes tienen ahí, además de las mediciones? Bueno, efectivamente, Matías, acá hay un grupo de medidas que se han ido tomando que tiene que ver no solamente con el estado de excepción, sino también con un trabajo más o menos transversal sobre lo que necesita la región para ir generando seguridad en todos los territorios. Por un lado, tiene que ver con efectivamente el despliegue, ¿cierto?, de personal que pueda hacer un trabajo preventivo en cada uno del territorio, pero también tiene que ver con poder organizar una inversión pública que permita a todos ser partícipes, con mayor descentralización, pudiendo unir a los alcaldes, a las autoridades democráticamente electas. Hay una bancada transversal que ha hecho un trabajo también importante desde el punto de vista de crear, ¿cierto?, legislación pertinente para abordar, por ejemplo, el crimen organizado con el robo de madera. También hay un consenso más o menos transversal acerca de que hay que abordar temas de fondo, como son temas que no se han resuelto, como el tema de la compra de tierra, y en eso hay un trabajo común, y ahí en ese sentido se ha creado, ¿cierto?, cuando viene el presidente Gabriel Boric a la región y establece la creación de una comisión que lidera Víctor Ramos, también con una inversión que va a ser el territorio, pero también las autoridades electas democráticamente quienes van a ir decidiendo gran parte de la organización de esos presupuestos en inversión habilitante, infraestructura habilitante que permita ir moviendo la aguja respecto a una pobreza estructural que existe en la región de la Araucanía. También inciden, ¿cierto?, en estos datos que son datos, digamos. Y nosotros, obviamente, como usted decía al comienzo, nos genera optimismo, pero tampoco nos da para celebrar. Acá hay mucho por hacer. Esto es solamente la claridad de que estamos en un camino correcto, pero por ningún motivo es el término del camino. Ahora, usted habla de que hay otras condiciones o hay otros elementos que explican esta cifra, que explican este mejor escenario, ¿no? No el ideal, pero mejor escenario en cuanto a la violencia, o sea, menos violencia. Estos otros factores de inversión, de diálogo, de una bancada transversal que están fijándose en los problemas de fondo, ¿cree, según su experiencia en el territorio, que podrían darse sin tener esta cobertura que es la de estado de excepción, donde hay presencia, por ejemplo, de las fuerzas militares en algunas zonas para poder proteger a la ciudadanía allí? ¿Podría darse el resto de las condiciones que usted plantea sin esta otra? ¿Me escuchó? Sí, lo escuché, no sé si la totalidad, pero sí el fondo de la pregunta. Y mire, la verdad es que no soy yo quien para poder decir y hacerse cargo de escenarios eventuales, digamos. La realidad es que esto ha dado resultados, y es todo.
no es solamente el despliegue del ejército, que ha hecho un muy buen trabajo, no es solo la coordinación con el Ministerio Público, con las policías, con Policía de Investigaciones, es decir, con las autoridades, con una legislación que se ha ido modernizando y se ha ido haciendo cargo de crímenes, o más bien de estas organizaciones, digamos, que actúan de forma ilegal. Yo creo que es un todo. Yo creo que decir que no ha servido para nada sería no decir la verdad, digamos. Decir la verdad es que todo han sido ingredientes importantes para ir generando no solamente datos, sino que mejora sustantiva en la seguridad, que, como le decía, nosotros no hacemos cuentas alegres, nosotros solamente decimos que este es un camino que hay que ir transitando, pero por lo menos da claridad y luces acerca de por dónde va el camino. Y ustedes ven, porque inmediatamente la mejoría podría tener algunos síntomas, ¿no es cierto?, que nos pudieran dar luces hacia dónde va el camino. Por ejemplo, revitalización de inversiones. ¿Ustedes ven que hay gente que está planteando la alternativa o de volver o de venir por primera vez a la Araucanía con proyectos de inversión para poder hacer los avances sociales que se requieren? Bueno, eso es lo que eso está en el programa y eso es lo que queremos. Yo pocos días, mañana tengo una reunión con la CPC, acá Ricardo Mewes va a estar aquí trabajando, vamos a trabajar con los distintos gremios, con la Cámara Chilena de la Construcción, con la Cámara de Comercio Local, también nacional, en fin, para justamente poder hacer y entregar el escenario para que haya más inversión aquí. Si la sola inversión pública no va a solucionar el tema, nosotros vamos a doblar el presupuesto en obras públicas, pero eso no va a bastar. Nosotros necesitamos darle sustento y mejorar el ingreso de todas las familias de la región. Y para eso necesitamos aliados estratégicos y sin duda el privado un aliado estratégico. Ahora, mire, esto es muy claro. Si no hay seguridad, no hay confianza. Si no hay confianza, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay puestos de trabajo. Entonces, todo está, digamos, ligado y nosotros estamos generando las condiciones, y ese es el desafío, generar las condiciones para no que haya más inversión que hace un año, sino que haya una inversión sostenida y que permita mejorar sustantivamente los ingresos de los habitantes de nuestras regiones. Ese es el desafío. Sin duda, sin duda. Un círculo virtuoso, generar un círculo virtuoso de avance. José, y esto, Matías, no solamente para los productores o empresas de afuera o nuevas empresas, sino también emprendedores, comunidades indígenas que hoy día están organizándose en cooperativas y que quieren producir tranquilas, quieren producir sin riesgo de incendio, quieren producir con tranquilidad, quieren tener aseguradas sus producciones. Muchas veces lo hablaba el subsecretario del Interior, ahora en conjunto con el Banco Estado va a poder existir un nuevo seguro para los subcontratistas. En fin, hay que generar el espacio, o más bien generar las condiciones para habilitar la inversión pública, que también ha tenido problemas de inseguridad, como también la inversión privada. Y está ligado, obviamente. José, y en la cosa más cotidiana, más de terreno, día a día, ¿quedan cuántas zonas, no más que cuáles para no estigmatizar a nadie, porque a nadie le gusta vivir allí, en lugares que hoy día no se puede ingresar, quedan cuánto espacio en la región donde un ciudadano normal y corriente hoy no pueda entrar? Porque es una realidad, aunque nos duela, y tenemos que hacernos cargo como sociedad, que hace tiempo que ocurre. Sociedades donde no se puede responsablemente transitar sin sufrir riesgos de algún ataque. ¿Sigue ocurriendo eso hoy día en la Araucanía? Mire, si bien hay lugares donde hay conflicto y eso no lo podemos esconder bajo la alfombra, yo diría que no hay lugares donde el Estado no pueda entrar, digamos, con dificultades, con preparación, haciendo y generando estrategias cuando hay antecedentes de que hay terrenos o lugares conflictivos. Pero si usted me pregunta, ¿hay lugares donde hoy día no se puede entrar? Yo diría que con la precaución suficiente y con el trabajo suficiente y despliegue suficiente, aquí en esta región se puede entrar a todos los lugares. ¿Incluso de Mucucuy? Pero mire, hace pocos días hay una persona, un imputado que está ahí y que se fue
se le fue a notificar por parte de Carabineros y se hizo sin ningún tipo de problema. Y de ciudadanía común y corriente, usted es el Estado, y el Estado no son solo las policías, también puede ser algunas organizaciones de cooperación o algunas oficinas, ya, eso es el Estado. Pero las personas comunes y corrientes pueden transitar tranquilamente por la totalidad del territorio de la Araucanía hoy día, en este verano, por ejemplo, que a la gente le guste, lugares preciosos. Mire, nosotros hoy día las personas pueden transitar por todos lados y la persona que tenga antecedentes de que no ha podido transitar por A, B o C motivo, yo el llamado que hago responsablemente es que haga la denuncia para que nos hagamos cargo. Porque hoy día teníamos muchas denuncias de agricultores que no podían llevar a cabo sus cosechas con tranquilidad. Y ahí se hizo un programa de seguridad agroalimentaria donde estamos pudiendo cosechar sin mayores problemas, sin mayores novedades. Y en ese sentido, ¿cómo lo hacen? Estamos muy coordinados con la Asociación de Agricultores, con la SOFO, también con Carabineros, para poder llevar a cabo esa función que es tan importante, no solamente para la región, Matías, para el país. Por supuesto. O sea, ¿hay lugares en la Araucanía que se está cosechando con apoyo de Carabineros? Más que apoyo de Carabineros, se está cosechando con coordinación de Carabineros para que esas cosechas se hagan en un espacio y en un ambiente de tranquilidad, toda vez que habían habido muchos delitos asociados, ¿cierto?, a la cosecha, como desde extorsiones, donde les cobraban peaje si es que querían cosechar, hasta amenazas de quemar las cosechas si es que no les daban un porcentaje, y todo ese tipo de delitos lo estamos trabajando de forma preventiva para que las personas, los agricultores puedan cosechar. De acá, Matías, se cosecha casi el 50% del trigo a nivel nacional. Y eso tenemos que cuidarlo mediante este plan de seguridad agroalimentaria que la verdad, hasta el momento, nosotros nunca en esto queremos ser muy, muy cautelosos, hasta el momento se ha desarrollado con éxito. Otra de las cifras que emanan de este estudio del Ministerio Público tiene que ver con, y me acordé por las cosechas, con las usurpaciones. Porque de las usurpaciones, por lo que uno ha ido leyendo, se produce una toma de un terreno y dentro de ese terreno verdaderas faenas, esto lo dijo el Ministerio Público, faenas casi oficiales de cosecha forestal y bueno, después venta irregular de madera y una seguidilla de cosas. Pero dice que las usurpaciones de terrenos durante 2022 fueron las que presentan la disminución más grande, un 74% menos de delitos. Eso me imagino que hace un cambio de clima re importante en la zona, ¿no? Es que efectivamente, porque cuando hay presencia del Estado, cuando hay inversión pública, cuando hay, por ejemplo, una solución de agua potable que queda paralizada porque ha sido víctima, digamos, de esas faenas, víctimas de un atentado, pero se vuelve a trabajar, se vuelve a instalar faenas, se vuelve a construir esa solución, da confianza. Y genera que la gente va ocupando esos espacios, va haciendo las denuncias, se va coordinando cuando tiene, digamos, algunos grados de aprehensiones para poder abordar esos territorios, y la verdad es que eso va funcionando y va mostrando esos resultados. Lo que tú has dicho, Matías, tienes toda la razón. Aquí hemos, desde la entrada en vigencia de la ley de robo de madera, hemos desarticulado verdaderas empresas delictuales que lo que hacían era instalar faena, pero esa instalación de faena, estamos hablando de poner para desplegarse en un territorio 1.000 millones de pesos, entre camiones, maquinaria, también trabajo, digamos, de personal que está en el lugar, y hemos podido, imagínate, Matías, incautar en algunos meses 7.000 millones de pesos, evaluados, digamos, en distintas maquinarias, desde camiones, vehículos, máquinas, en fin, una serie de, de instrumentos que era para delinquir. Eso le quería preguntar por la entrada en vigencia reciente de la nueva ley que fue tan discutida durante un tiempo. Bueno, se cambió el paradigma, la comprensión de lo que está ocurriendo allí, se votó, se aprobó y está funcionando y tiene estos resultados. ¿Qué es lo que se ha hecho en la implementación? ¿Cuál es la diferencia desde que existe muy recientemente esta nueva ley de robo de madera? ¿Qué cosas nuevas ha permitido hacer para entender cuán útil puede ser que una ley se apruebe con agilidad? Mire, Matías, si usted me pregunta, yo creo que aquí el gran cambio ha sido un intangible que tiene que ver
con acuerdos transversales. Aquí la polarización, la mirada de trinchera, las frases grandilocuentes, la confirmación desde la trinchera para mi sector no ayuda. Y el hecho de que el presidente Gabriel Boric haya venido a la región y haya decía, mire, yo vengo como jefe de Estado a poder representar a todas las partes y a ponernos de acuerdo. Aquí tenemos que hacer acuerdos que trasciendan un gobierno, que trasciendan un sector político. Eso, la verdad, si usted me pregunta, un gran cambio, ese es un gran cambio. Sí, claro. Porque desde ahí puede salir legislación donde sectores dejen atrás sus traumas, dejen atrás sus clivajes, digamos, más emocionales, y puedan trabajar en una mesa común, digamos, con los gremios. Por eso le preguntaba, una vez que se superaron ciertos complejos, que se pudo tocar el tema de fondo, donde obviamente todos más o menos estamos de acuerdo, y se pudo hacer esta nueva ley, ¿qué significó en la práctica esta nueva ley del robo de madera para conseguir esos resultados que usted nos narró? 7.000 millones se han incautado en los robos o en el material robado. ¿Qué cosas han podido hacer que antes no podían? Bueno, lo primero, por ejemplo, el agente encubierto. Era una técnica investigativa que no tenía el Ministerio Público y que hoy día la tiene. El poder hacer más eficiente la revisión que hacía Carabineros. Pero también hay otro tema, la coordinación que se hace por medio de CONAF, que son donde se piden los permisos, ¿cierto?, de planes de manejo, sí, como también lo que se tributa por parte del Servicio de Impuestos Internos. Hay que hablar aquí, Matías, de que estas eran empresas aparentemente legales, que pagaban impuestos, pero en otros montos que lo que realmente estaban explotando. Entonces, cuando se hace ese cruce, se podía establecer. Entonces, aquí no solamente estamos hablando de condenas más altas, sino también coordinaciones más efectivas y más eficientes, pero también mecanismos que le entregan a la Fiscalía mayor capacidad de investigar a la hora de tener un imputado o a la hora de recibir una denuncia. Muy bien, pues José Montalva, delegado presidencial de la Araucanía, muchísimas gracias por esta conversación y ojalá el próximo año, pues hablaremos antes, pero las cifras sigan cayendo en esta, ojalá mayores proporciones, cifras de violencia me refiero. Gracias, José. Sí, Matías, y dejar muy claro que aquí es un todo, no es solamente la seguridad no va a arreglar este problema, lo que va a arreglar este problema es un conjunto de medidas que, entre otras, seguridad, inversión pública y privada, y diálogo profundo en las materias y en los conflictos que todavía existen. Gracias, José. Muy buenas noches. Muchas gracias, Matías. Gracias a usted. Pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública. Revisamos de inmediato nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que destaca en este momento lo siguiente. Tiene que ver con una situación ocurrida en San Javier, región del Maule. Emiten alerta de evacuación por este incendio en San Javier. Se trata de un incendio que ya ha consumido casi 850 hectáreas en el Maule. Más detalles, 24horas.cl. Revisamos el tiempo. La temperatura de este momento en la región metropolitana es de, lo vemos, 20 grados y 5 décimas, el cielo está despejado. El pronóstico para mañana y pasado en esta región capital es de cielo despejado ambos días, pero mañana una máxima probable de 32 grados. En tanto, el miércoles el termómetro debería llegar como máximo a 31 grados. Revisamos otras dos regiones del país y dos localidades. Vemos Illapel y Melinca. Illapel tendrá cielo despejado mañana máxima probable de 30 grados, y Melinca, ahí en las Islas Huaytecas, en el sur de nuestro país, estará nublado y 15 grados de máxima probable. Un día como hoy, pero en 1950, nació en Buenos Aires, Argentina, este tremendo artista que usted escucha y conoce, Luis Alberto el Flaco Spinetta, cantante, guitarrista, poeta, compositor, considerado uno de los músicos más importantes de su país. Durante su carrera, Spinetta tocó en varias bandas de rock y además de formar sus propias agrupaciones, con las cuales grabó varios discos que se consideran clásicos de la música trasandina. En los 80, Spinetta
se dedicó a trabajar en proyectos como solista, continuando con su estilo personal y característico, mezclando rock, folk, poesía. Su canción Muchacha Ojos de Papel, que es preciosa, que la estamos escuchando de fondo, fue considerada en 2002 por la edición argentina de la revista Rolling Stone y la cadena MTV como la segunda mejor canción de todos los tiempos del rock argentino. No es poco, porque por Dios que catálogo, ¿no? Y la 28ª del rock de Hispanoamérica. Con el Flaco Spinetta, qué mejor forma de despedirnos. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.